Tiene una lámina circular de acero inoxidable y se desea recortar un ángulo de tal forma que al unir los lados recortados se forme un cono de base circular. La pregunta es cuál debe ser el ángulo que debe recortarse de tal forma que el volumen del cono sea máximo. Entonces lo que tenemos en este caso es una lámina, podemos darle cualquier radio, digamos que el radio sea 1 metro. Esto nos facilitaría los cálculos. Entonces debemos de recortar este pedazo, sería un ángulo que no sabemos cuál es, de tal forma que al armar el cono podamos obtener el máximo volumen. Si el ángulo es muy pequeño, pues vamos a tener mucha base y poca altura. Si el ángulo es muy grande, pues vamos a tener poca base. Si el ángulo es muy grande, vamos a tener poca base y una gran altura. Entonces, para empezar, había que analizar que este sector es un arco. Entonces el arco, la fórmula está dada por θ por r. Y el resto sería lo que nos queda de la longitud de la circunferencia. La longitud es 2pi por el radio. Entonces aquí vamos a tener el radio. Esta, vuelvo y repito, sería el sector circular. Entonces la longitud restante sería 2pi por el radio menos θ por r. Vuelvo y repito que esto sería pues toda la circunferencia, pero como hay que restar esta parte del ángulo θ, entonces esta sería la parte a recortar. Ahora, cuando armamos el cono, pues vamos a tener una nueva circunferencia que la podríamos denominar que esta longitud estaría dada por 2pi por un nuevo radio. Este radio nos debe dar otro valor que sería x. Este sigue siendo nuestro radio y aquí ya hay una altura h. Entonces estos datos los necesitamos para relacionarlos en nuestra fórmula. Entonces simplemente como esta distancia debe ser igual a la distancia que quedó en esta parte, entonces esta ecuación la podemos igualar a 2pi por x. Entonces organizando esto podemos decir que el radio, nuestro nuevo radio, va a ser igual a 2pi por el radio, este radio y este radio, bajo estas condiciones serían iguales. Entonces sería r menos θ por r, todo por 2pi. Entonces 2pi, simplemente organizándolo, x sería igual a 2pi por el radio sobre 2pi, debido a que ahí es un denominador común, θ por r sobre 2pi. Entonces x va a ser igual, simplemente esto lo podemos cancelar, cancelamos esto, nos daría r menos θ por r sobre 2pi. Como vamos a tomar un radio constante, entonces si r igual 1, entonces vamos a tener que x va a ser igual a 1 menos θ por 1, daría θ sobre 2pi. Esta sería nuestro nuevo radio de la circunferencia. Entonces lo vamos a tener en cuenta para el análisis del cono. Entonces al analizar este cono, vemos que vamos a tener un triángulo rectángulo en esta parte. Este triángulo estaría en esta parte del cono, 90 grados. Este radio sería siendo x, este sería nuestro radio, que es igual a 1, y esta sería nuestra altura. Entonces, ¿por qué hay que considerar esto? Porque analizar ya el volumen del cono tenemos que tener en cuenta la altura del cono con base en el radio. Entonces, simplemente por teorema de Pitágoras podemos calcular que la hipotenusa, que es el radio, es igual
a la altura h por el más el otro cateto que sería x al cuadrado. Por lo tanto, simplemente es pasar esta x que está sumando a restar, sería radio menos x al cuadrado igual a h al cuadrado. Por lo tanto, h debe ser igual a la raíz del radio al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces ya podemos analizar que el volumen de un cono, pues el volumen de un cono va a ser igual a 1/3 del área de la base, que sería pi por radio al cuadrado, en este caso recordemos que es x, por nuestra altura h. Entonces el volumen va a ser igual a 1/3 por pi por el radio, que el radio nos había dado 1 menos teta sobre 2pi elevado al cuadrado por h, que h nos había dado raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero tenemos que llevar este volumen en una sola, con una sola variable para poderlo derivar. Entonces aquí tenemos teta y tenemos x, pero sabemos que el radio x va a ser igual a 1/3 de pi por 1 menos teta sobre 2pi elevado al cuadrado por la raíz de 1 menos 1 menos teta sobre 2pi elevado al cuadrado. Cerramos la raíz y ahí ya tenemos nuestro volumen completo. Este es el volumen que tenemos que derivar de tal forma que podamos hallar cuál es teta. Entonces vamos a organizar esta ecuación del volumen, la va a llevar a una ecuación en función de x y y, o sea que voy a convertir el volumen en la variable y teta simplemente la convertiré en la variable x para facilitar un poco el cálculo de esta derivada. Entonces vamos a realizar esta derivada, vamos a organizarlo todo en función ya habíamos quedado que la variable y va a ser el reemplazo de el volumen y x va a reemplazar teta. Entonces podemos reescribir nuestra fórmula de la siguiente forma: y es igual a pi tercios por 1 menos x sobre 2pi. Recordemos que x está haciendo la función de teta al cuadrado por la raíz de 1 menos 1 menos x sobre 2pi. Todo esto elevado al cuadrado. Cierro la raíz. Entonces vamos a tener ya, aquí vemos que esta es la derivada de un producto, entonces vamos a organizarla para poder derivarla mejor. Y va a ser igual a pi tercios, esto lo podemos dejar igual a menos x sobre 2pi, entonces esto elevado al cuadrado por 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Y todo esto elevado a la 1/2, que es la raíz. Entonces, habíamos dicho que esta era la derivada de un producto, por lo tanto, ya empezamos a derivar, llamamos esto y' es igual, esta constante queda igual a pi tercios. Entonces la derivada de un producto es el primero sería 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado por la derivada del segundo, que sería, vamos a escribir, sería este baja 1/2 por 1 menos 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Aquí simplemente es utilizando el teorema fundamental del cálculo diferencial. Esto sería igual a 1/2 menos 1 daría menos 1/2. Acá tenemos que
allá hacer la derivada interna de esa función, que sería la derivada 1, pues daría 0. Esto quedaría, este 2, pasa a multiplicar este menos acá, entonces quedaría menos 2, que multiplica a 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado, elevado a la 2 menos 1, daría 1. Y esto habría que multiplicarlo por la derivada interna de esto, quedaría menos 1 sobre 2pi. O sea, la derivada de esta función que hay interna acá, la derivada de 1 daría pues 0, la derivada de x sobre 2x daría pues la constante, que sería menos 1 sobre 2x. Hasta aquí sería la primera parte, más el segundo, que sería 1 menos 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, por la derivada interna del primer miembro, que sería 2 por 1 menos x sobre 2pi por la derivada interna, ya pues esto quedaría 2 menos 1, la derivada interna de esto daría menos 1 sobre 2pi. Entonces esta sería aquí podemos ya cerrar con corchetes esta parte. Allá hemos derivado, ya pues organizar. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a ver qué podemos cancelar. Este 2 lo podemos cancelar con este 2. Igual este 2 con este 2. Y podemos reescribir nuestra derivada como y' igual a pi tercios de esto queda igual 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado por 1 medio de 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado, todo elevado a la menos 1 medio, por menos, pues me daría más, daría 1 menos x sobre 2pi, todo por 1 sobre 2pi. Esta sería pues la primera parte, más, esto quedaría igual 1 menos x sobre 2pi elevado a la 1 medio por, esto aquí va, cerramos acá, y esto quedaría 1 menos x sobre 2pi por menos 1 sobre 2pi. Entonces, reescribiendo nuestra derivada, quedaría de la siguiente forma. La constante pi tercios por 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado por, esto quedaría igual 1 menos x sobre 2pi por 1 sobre 2pi sobre, observemos que este negativo hace que esta raíz la debamos de reescribir de la siguiente forma. Este 2 podemos reescribir 2 raíz de 1 menos x sobre 2pi. Hasta ahí tenemos nuestra primera parte, más, digamos, un poco más sintetizado, más esta primera parte daría la raíz, daría 1 menos x sobre 2pi
Este aquí, faltaría un cuadrado acá, no hay problema. Este es un cuadrado que siempre va a estar ahí. Faltaba este cuadrado por 1 menos x sobre 2pi menos 1 sobre 2pi. Bueno, recordemos que entonces para hallar un máximo o un mínimo debemos de igualar la primera derivada a 0. Entonces vamos simplemente a igualar a 0 igual a pi tercios. Es importante cerrar aquí. Como ven, no es fácil pues hacer la derivada porque lleva muchos componentes, entonces hay que estar poniéndole cuidado a los pasos que se van haciendo para no cometer errores, que es fácilmente posible equivocarse en alguno de los procesos. Entonces, aquí simplemente reescribimos 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado por 1 menos x sobre 2pi, todo por 1 sobre 2pi sobre 2, 1 menos x sobre 2pi. Aquí también se nos olvida este 2, importante que está revisando que no vaya a faltar ningún detalle. Más la raíz de 1 menos x sobre 2x por 1 menos x sobre 2pi por menos 1 sobre 2pi. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer, observe que esta constante que está multiplicando al pasar a dividir 0 sobre una constante, pues se da 0, entonces se puede reescribir de la siguiente forma. Entonces, simplemente esto, observen que esto, este más por este menos, esto quedaría negativo. Entonces, lo que voy a hacer es que esto que va a quedar negativo, vuelvo y repito, este más por este menos, pues nos va a dar negativo, más por menos da menos. Al pasar todo eso al otro lado, pues va a quedar positivo, entonces lo vamos a poder reescribir. 1 menos x sobre elevado al cuadrado por 1 menos x sobre 2pi por 1 sobre 2pi. Negativo pasa al otro lado positivo y lo podemos igualar entonces a 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado por 1 menos x sobre 2pi 1 sobre 2pi sobre la raíz que es 2 por 1 menos x sobre 2pi al cuadrado. Esto para que se olvide la repetición de la repetida, pero hay que hacerlo así. Entonces vamos a tratar de solucionarlo. Observen que esta cantidad y esta cantidad se pueden cancelar. Está multiplicando esta cantidad, se puede cancelar con esta. Esta también está multiplicando, al pasar y se cancela con esta. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Entonces, simplemente tenemos lo siguiente. Observe que aquí tenemos esta cantidad que está dividiendo. Va a pasar a multiplicar, entonces va a quedar 2 por, se va a eliminar la raíz, entonces va a quedar 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado igual, simplemente nos queda esta cantidad 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Entonces en ese punto teníamos que 2
que multiplica a 1 menos 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado debe ser igual a 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Entonces, aquí simplemente vamos a multiplicar este 2 por 1, nos va a quedar 2 menos 2 por esta cantidad, entonces va a quedar 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado igual a 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Entonces observemos que esta cantidad negativa la puedo pasar a este lado positivo, entonces va a quedar 2 igual. Esto que está negativo, al pasar al otro lado queda positivo, 2 más 1 quedaría 3 por 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Ahora este 3 que está multiplicando pasa a dividir, quedaría 2 sobre 3 es igual a 1 menos x sobre 2pi elevado al cuadrado. Entonces, para poder despejar esta x, simplemente sacamos raíz a ambos lados. Entonces vamos a tener raíz de 2 tercios y la raíz de esta cantidad, como está al cuadrado, pues queda igual 1 menos x sobre 2pi. Ahora para continuar acá, entonces lo que tenemos es que podemos trasladar esto que está negativo, voy a trasladarlo acá positivo, x sobre 2pi, pues va a ser igual 1 menos raíz de 2 tercios. Entonces para despejar la x, que simplemente que hacemos, este 2pi que está dividiendo pasa a multiplicar 2pi por 1 menos raíz de 2 tercios. Ahora si hacemos este producto, pues le debe dar 1.15. 1.15. Si recordamos que esto es igual a teta, esto está dado en radianes, entonces teta es igual a 1.15 radianes, lo que si hacemos el cambio, simplemente multiplicar 1.15 radianes por 180 grados, que equivalen a pi radianes. Simplemente aquí se cancelan los radianes, cancelamos radianes, y este ángulo teta debe ser igual a 66 grados. Por tanto, ese es el ángulo que debemos recortar para que el cono tenga el volumen máximo. Ahí termina nuestro problema.